Pulso económico, que como siempre, pues empezamos el programa mirando la bolsa. Hoy funestos resultados los que trae la bolsa. El IBEX general retrocede 2,39%, se queda el índice en 17.356,1, es el peor resultado de los últimos 2 meses, el que tenemos en la bolsa hoy. Algunos valores, sin embargo, pues han tenido un día bastante positivo. El caso de Indra, 2,32 arriba, Grifols 1,63 arriba, Acerinox 0,79 arriba. En el lado del rojo es donde hay sorpresas. BBVA, la que peor, 4,86, Santander 3,86 y Unicaja 3,77. Así que es el sector bancario, el sector financiero, el que tumba la bolsa del lado del rojo. Y a continuación les voy a adelantar algunos titulares de lo que a mí me parece que va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hablaremos de un dato objetivo. El Estado ha doblado su apuesta por la bolsa. Tiene el Estado español invertido en la bolsa 46.000 millones, siendo que pues, el inversor privado más relevante, Criteria, el brazo inversor de CaixaBank, tiene en bolsa 37.000, o sea que en segundo lugar ya después del Estado. Y hablaremos de los tipos de interés, porque algunas voces dicen que es prácticamente inevitable que vayan a subir en la reunión del mes de junio, la próxima reunión de junio. El BBVA, por ejemplo, opina que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, dejándolos en junio en el 2,25. Veremos qué dicen nuestros expertos. Les presento ya a la mesa en el día de hoy don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Almadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una tarde más aquí, pero hoy estoy francamente preocupado porque los datos son bastante negativos. Bastante negativos, efectivamente. Y don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y presidente del Foro Económico Inmobiliario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, también encantado de estar aquí y con el profesor Iranzo y con usted, por supuesto. Vamos con la sesión de bolsa. Se han puesto en peligro muchísimas cosas hoy. La peor sesión de bolsa de los últimos 2 meses y algo muy llamativo. La bolsa, eso lo veremos después, pero la bolsa hoy muy pendiente de los bancos que la verdad es que han pintado todo de rojo. Iranzo. Pues efectivamente, hoy ha sido el peor dato bursátil desde que comenzó el conflicto, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y a partir de ese momento ha habido volatilidades importantes, pero no una caída tan intensa. ¿Por qué se ha producido? Pues una vez más está correlacionado con la evolución del precio del barril, y el precio del barril se ha situado en los $114, si bien es verdad que no se han alcanzado esas cifras que algunos agoreros hablaban que a estas alturas tendría que estar entre 130 y 150. Pero evidentemente hay diferentes factores que se añaden a esa evolución del precio del petróleo. En primer lugar, que es lo que genera tensiones en el mundo del petróleo, es que sigue sin abrirse el estrecho de Hormuz. Y este es un asunto clave. Y además, a lo largo de la sesión, a lo largo de la jornada, se ha hablado probablemente de ataques a un banco, en este caso a un barco de la Armada norteamericana. Ahora parece ser que a un mercante de Corea del Sur, etcétera, y eso genera incertidumbre. En segundo lugar, parece que la paz, como consecuencia de las condiciones que ha impuesto Irán, está lejos. En ese acuerdo de paz parece que no va a haber precisamente ninguna coincidencia entre Estados Unidos Irán. Y luego, por otro lado, como luego veremos también, se está hablando de la subida de los tipos de interés y eso evidentemente también penaliza a la renta variable. Pero sobre todo aquí la clave es Hormuz. Fíjese usted, aquí hemos hablado que Hormuz es fundamental en el mundo del petróleo, en el mundo del gas, en el mundo de los fertilizantes, pero hoy leía también un artículo muy interesante que en este momento Irán se está planteando declarar como inversiones, como infraestructuras estratégicas enemigas los cables submarinos, básicamente los de fibra óptica, y un ataque a esos cables, que es bastante fácil porque están muy poco protegidos, significaría el aislamiento prácticamente de los países, de algunos países árabes, y sobre todo Qatar dejaría de ser una plaza financiera internacional porque no podría ser sustituido por tierra o por satélite la recepción y emisión de datos. Por tanto, yo no sabía que Hormuz era un estrecho tan estratégico para todo, incluido para los datos. Sí, sí. Julián. Pues sí, yo coincido con lo que dice el profesor Iranzo. Tengo que decir que yo ya no me atrevo a hablar de incertidumbre. Yo creo que
yo al menos hablo de certidumbre, y la certidumbre es que la economía ha sido golpeada fuertemente y que ocurra lo que ocurra, evolucione como evolucione, hacia arriba o hacia abajo, en los próximos días, semanas, el daño ya está hecho y tardaremos muchos meses o tal vez años en corregirnos, ¿no? Claro, se junta todo, la inflación está disparada, el coste de la energía es terrible, efectivamente, casi nos podemos dar, en lo que la línea que ha hecho el profesor Iranzo, casi podemos congratularnos de que el petróleo esté en $114, ¿no? Él mismo ha dicho, dice, bueno, no se ha llegado a estas expectativas tan pesimistas de 130 o $150. Bueno, $114 ya es bastante, ¿no? Y seguirá fluctuando, ¿no? Está en el entorno de los $110, veremos lo que ocurre, ¿no? Entonces yo lo que creo es que hay ciertas infraestructuras, como muy bien ha dicho, que son no solamente estratégicas, sino que son claves para que el mundo que conocemos, tal y como lo vivimos, siga funcionando. Las energéticas, por supuesto, lo son, pero tanto como ellas lo son los de comunicaciones, ¿no? El cable submarino, los cables submarinos que él decía, pues claro, son la base de que pueda circular el flujo de datos, ¿no? de todas las zonas del continente, del mundo, ¿no? Entonces sería una malísima noticia, y lo malo es que si se destruyeran ese tipo de infraestructuras tardaríamos años en volverlas a reconstruir y a un coste muy elevado. Bueno, vamos a Europa, donde hoy hablaba Peter Kazimir, que es uno de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo, y que dice que está claro que en junio va a haber una subida de tipos, que es prácticamente inevitable. En España el BBVA está en lo mismo y dice que los tipos de interés subirán 25 puntos básicos el mes que viene, en junio, hasta 2,25. Pues sí, yo creo que es inevitable que haya al menos 2 subidas de tipos de interés de aquí a final de año, si no son 3, y sí, lo normal es que sean de 25 puntos básicos cada una, y no va a depender de cómo evolucione el conflicto. Dependería a peor, es decir, si evoluciona de forma más grave, igual no hablamos de 25 puntos básicos cada subida, sino de 50, ¿no? Pero ocurra lo que ocurra, como el daño ya está hecho, yo creo que el Banco Central no tiene otra alternativa que subir los tipos, una en junio y probablemente después del verano otra. El señor Kazimir, que mucha gente no le conoce, yo no le conocía tampoco hasta hoy, es precisamente el gobernador del Banco Central de Eslovaquia. De tal manera que él está muy preocupado por la inflación que ya se ha producido y la que potencialmente se puede producir, por 2 razones. Porque sigan subiendo los precios de la energía si el conflicto se alarga, y por el efecto segunda ronda o espiral inflacionista a la que tantas veces nos hemos referido y que es más peligroso que la inflación primaria. De tal manera que él considera que es necesario subir los tipos de interés. Y ya lo puso de manifiesto en la reunión, creo que del pasado jueves, que había que subir los tipos de interés. El Banco Central Europeo en su reunión de abril decidió mantenerlos, pero efectivamente ya había voces, empezando por este gobernador, que proponían la subida de tipos. Y en este sentido estoy seguro que se van a producir si se siguen manteniendo estas condiciones, que parece desgraciadamente lógico que así sea. Inflación un punto por encima de lo previsto inicialmente, por lo menos. De tal manera que también hay que tener en cuenta, eso sí, que el Banco Central Europeo bajó los tipos mucho más que la Reserva Federal y que están sensiblemente por debajo, están en el 2%. Por tanto, efectivamente, yo lo veo en el 2,25 al comenzar el verano, y luego ya veremos si se mantienen las condiciones, subirá por lo menos otros 25 puntos básicos, lo que es una situación moderada y que nos beneficia a España, porque en España al final la inflación está siendo sensiblemente superior al resto de los países, y nuestra política fiscal lo que está es favoreciendo precisamente la inflación, porque es claramente expansiva, como se acaba de recordar el fuerte incremento del gasto público que se ha producido en los últimos años, el 60%. Y mañana sale la contratación pública, ya veremos a ver. Pues más. Bueno, la tensión en Irán parece que ha sacudido el mercado de los bonos. Las rentabilidades están repuntando y eso es un hecho cierto y ya innegable. Pues hasta ahora el mercado que de verdad ha sufrido la crisis de Irán, hasta hoy probablemente que también se han incorporado a las bolsas, ha sido el mercado de renta fija, sobre todo los bonos norteamericanos, los europeos y mucha gente no lo sabe, pero los japoneses. Los japoneses han subido de tipos de interés negativos al 2,49, o sea, prácticamente el 2,5. ¿Y eso qué significa? Que los precios se han hundido, que la oferta es muy superior a la demanda y que, por tanto, cuesta mucho vender un bono, colocar un bono. Y efectivamente, en este momento, el bono
norteamericano a 10 años está en el 4,398 hace unos minutos y el alemán en el 3,074. Se ha producido un repunte significativo. ¿Y eso qué implica? Que mucha gente no lo sabe, que el que tenga una cartera de renta fija está perdiendo, porque lo tiene valorado a tipos de interés menores. Por tanto, también se están afectando negativamente los inversores que supuestamente son más conservadores. Bueno, pues es que yo creo que es inevitable, ¿no? Sube la inflación, la incertidumbre se mantiene, las economías se contraen, no se le ve el final al conflicto. Y entonces, independientemente de cómo evolucione la renta variable, pues también los inversores a la renta fija le exigen mayor rentabilidad para compensar ese potencial riesgo, una parte ya realizado y otra potencial, le exige mayor rentabilidad. Y como bien ha dicho el profesor, pues efectivamente ya sabemos que subida de la rentabilidad de los bonos, subida del tipo de interés, automáticamente eso devalúa el valor de las carteras y los que ya tenían esos bonos en sus carteras pues van a ver disminuido su valor, ¿no? Desde luego. Bueno, algo paradójico que da pie a hacerse muchas preguntas. El Estado aquí en España dobla su apuesta por la bolsa hasta 46.000 millones, que es lo que tiene invertido en ella. Bastante más de lo que la primera inversora privada, que es Criteria, de CaixaBank, pues tiene en bolsa, 37.000 millones. Bueno, yo la primera pregunta, el primer cuestionamiento que me hago o que me haría es, ¿realmente el Estado debe de invertir en bolsa para, de alguna manera, buscar rentabilidad? Se supone, ¿no? Yo creo que sí. Solo se puede invertir en bolsa por dos razones, o una por motivos de control o empresarial, o bien por razones de obtener un margen, una rentabilidad. Desde luego, el Estado español, no está para invertir en bolsa buscando rentabilidades. Podría estarlo para, con finalidades de inversión, aumentar su participación en ciertas empresas. Pero claro, ya sabemos que lo que persigue realmente es incrementar su nivel de control sobre determinadas empresas, las que ya conocemos, Indra, Telefónica y tantas otras, ¿no? Y esa hay que recordar que no es la función de un Estado, en un Estado socialdemócrata y, desde luego, mucho menos liberal, que no es nuestro caso. Iranzo. Pues efectivamente, el sector público en un país capitalista como se supone que es España debe de cumplir unas funciones muy concretas, que es una cierta redistribución de la renta, que aquí está siendo excesiva, corregir algunos fallos del mercado, si bien es verdad que muchas veces al corregirlos comete más fallos que los que inicialmente provoca el mercado, y poco más, y garantizar la seguridad y la defensa. Y en este sentido no tiene que participar en la actividad de las empresas privadas para nada. Por tanto, es una aberración esa presencia del sector público en las empresas del IBEX y en otras muchas empresas, y lo único que, como muy bien se ha dicho, que pretende es controlar. Ya lo decía Hayek, controla la economía y conseguirás el totalitarismo. Y uno de los ejemplos que ponía, dedica un capítulo, es a la intervención de las empresas privadas, porque no tiene ningún sentido. Y cada vez tiene que haber menos empresas públicas. Ya defendimos, porque llevamos muchos años aquí, aunque en otros programas, las privatizaciones que llevó a cabo José María Aznar como un ejemplo que había que aplicar. El sector público tiene que salir y, por tanto, no entrar. Y además genera una competencia desleal respecto a otras empresas que participan en el mercado. Afortunadamente también Puente Gadeo parece ser que tiene inversiones importantes, BlackRock, etcétera, pero efectivamente es inaudito que supere los 40.000 millones y que en 2 años haya duplicado su presencia en bolsa. Yo lo veo con enorme preocupación y es un factor más de intervencionismo estatal. Sí, sí. Bueno, hablemos de la banca, porque la banca se ha abonado hoy con qué entusiasmo al sector de los que bajan. BBVA el que más, 4,86, Santander en segundo lugar, 3,86. Bueno, ¿qué está pasando en la banca? Siendo que les viene un buen viento de cola con aumentos de los tipos de interés en el mes de junio, pues bueno, no se termina de entender este entusiasmo bajista. ¿Quién entiende cómo funciona la cotización de la banca, ¿no? Lo primero que hay que decir es que efectivamente los resultados que han presentado la banca del primer trimestre de 2026 son excepcionales, son récord. Esta es una realidad incuestionable, ¿no? Han mejorado o están mejorando los 2025 y pese a las circunstancias negativas derivadas del conflicto, la inflación, todo esto que hemos venido diciendo, yo creo que la banca tiene un buen posicionamiento para seguir teniendo un buen año de beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Que los resultados del primer trimestre se presentaron ya hace una semana y pico, 2 semanas, con lo cual eso ya estaba descontado, y ahora lo que descuenta el mercado
creo yo, es que cómo van a evolucionar los del segundo trimestre, con la incertidumbre, conservadurismo y de, bueno, oye, vamos a vender una parte de la cartera y vamos a, digamos, generar, ¿verdad?, conseguir la rentabilidad que ya teníamos acumulada y a ver qué ocurre con esto, ¿no? Me parece que la evolución es razonable. Efectivamente, creo que en primer lugar, después de anunciar importantes beneficios y haber anticipado los mismos en forma de importantes subidas, pues hay una cierta realización de beneficios. Por tanto, esa es la primera razón que explica esa venta masiva de acciones de la banca. Pero fundamentalmente de los dos grandes bancos, y en este sentido ya sí que entra la posible crisis o la crisis que estamos sufriendo, porque son bancos mundiales, globales, que se benefician de la diferenciación y diversificación de mercados, pero en este momento, como la crisis probablemente es global, también les perjudica prácticamente en todos los mercados. Luego, por otro lado, una estanflación, que es una situación que no hay que descartar si se prolonga el conflicto, lógicamente penaliza mucho a su morosidad, aumenta significativamente la morosidad. Y ese es el factor que más lastra las cotizaciones, el valor de las empresas bursátiles, porque es fundamental de cara al futuro de las mismas, la dotación que hay que hacer para morosidad. Y luego, por otro lado, sí que les beneficia la subida de tipos de interés, pero también tardan en trasladarlo a los clientes, por tanto, beneficiarse directamente de esa subida de los tipos del Banco Central, que en cualquier caso no se van a producir antes del mes de junio, como ya hemos comentado. Por tanto, yo creo que tampoco, y yo soy inversor de varios bancos, hay que preocuparse excesivamente, y yo espero que cuando las noticias sean algo más positivas, repunten. Esperémoslo. Hablemos de Repsol. En Repsol han tomado decisiones de vincular bastante más la compañía sobre todo al petróleo y también al gas. Esa es la razón por la que han acordado la venta de la mitad de su parque de renovables en España a una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Concretamente será el 49% de la cartera de renovables en España. No es lo mismo la mitad que la mitad menos uno. Bueno, hombre. No, perdón, quiero decir que lo que vende venderá es un 49% de su participación, ¿no? No en todo el negocio, en una parte muy importante, en lo que llaman el proyecto, no sé qué, Minerva, el proyecto Minerva, pero se quedan todavía con una participación. Y en cualquier caso, conservan el 51% y, según se ha conocido, conservarían también, digamos, la operatividad de ese mercado, ¿no? Para los inversores, que son Emiratos Árabes Unidos, es una forma de diversificar, no todo va a ser petróleo, renovables está muy bien, y al final ellos sí que van a una rentabilidad, digamos, vía dividendo o el beneficio que genere la compañía o la subida de las acciones. Y por otro lado, Repsol no hay que olvidar que está enfrascada en ese crecimiento de su mercado en Venezuela, que le ha abierto el presidente Trump, y necesita financiar esas operaciones, con lo cual hace una realización, consigue una financiación significativa que, según hemos conocido, va a invertir en nuevas actuaciones o va a incrementar su potencial negocio. Está muy bien. Iranzo. Yo soy partidario de que zapatero a tus zapatos y que en este caso las empresas se dedican a su core de negocio fundamental. Y como muy bien decía don Javier, el negocio de Repsol básicamente está en los hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas natural. La evolución, además de su cotización, está claramente vinculada también al precio del petróleo y del gas natural, es decir, de los hidrocarburos. Y es verdad que probablemente siga manteniendo el control con ese 51%, pero sí que creo que es un paso para desinvertir. En concreto, en este momento, 706 megavatios eléctricos instalados en 13 parques eólicos y 12 parques fotovoltaicos, en 6 parques fotovoltaicos, que probablemente en el futuro van a tener una rentabilidad cuestionable. Por tanto, yo creo que está bien que lo hayan dejado y lo han vendido en concreto por 850 millones de euros. Por tanto, a mí me parece que es una buena operación para Repsol y le puede servir precisamente para poder explotar de una manera más satisfactoria esas reservas de petróleo que puede explotar en Venezuela. Voy a desdoblar las preguntas. Julián, a usted le voy a preguntar a propósito de Merlin, que ha empezado una nueva ola. Resulta que impulsan la construcción de 500 viviendas y están trasladando presuntas ventas de locales de oficinas a presuntas ventas futuras de inmuebles. Sí, bueno, hay que recordar lo primero que Merlin, que es una de las dos grandes OCIMIs cotizadas en el mercado español,
no había invertido nunca en viviendas. Su core de negocio, sus objetivos no están en las viviendas. Invierte en el sector terciario, fundamentalmente oficinas, que renueva, crea parques de oficinas, y sabemos que también en los últimos tiempos, que además será su negocio principal de aquí a los próximos 10 o 15 años, es los data centers, los centros de datos, ¿no? Ahí está su negocio. En viviendas nunca lo ha hecho. Claro, es verdad que aquí en Madrid, con la Ley 3/2024, que se denomina de cambios de uso, se ha abierto una posibilidad, luego ha ido creciendo con otro tipo de suelos para otros usos o de edificios para otros usos, que se pueden reconvertir edificios de oficinas en edificios de viviendas. Hay que recordar que son edificios de viviendas protegidas y destinadas al alquiler, ¿verdad? Pero como son edificios de oficinas que están muy bien situados, el valor para otro uso distinto, que es el residencial, multiplica el valor, ¿no? Por tanto, me parece bien. Lo convertirán, pasará un cierto tiempo, venderán el paquete ya de las viviendas reconvertidas en las oficinas reconvertidas en viviendas y completamente alquiladas, lo venderán a un fondo que realmente se ocupe de esto y obtendrán una plusvalía muy importante. Bueno, hay algunas dudas, porque efectivamente, como muy bien se ha dicho, Merlin jamás, no se ha metido en vivienda. Entonces parece ser que lo que va es a dotar 41.000 metros cuadrados de antiguas oficinas para su reconversión en viviendas. Lo que no está muy claro, parece ser que más bien al contrario, que no va a ejecutar precisamente ese proyecto, que lo va a vender antes de ejecutarlo. Pero en ese espacio caben unas 400, 500 viviendas. Pero por una razón, y Merlin acierta, muy sencilla. La oferta de viviendas clarísimamente es inferior a la demanda, y sin embargo la oferta de oficinas es muy superior. ¿Por qué? Porque cada vez hay más teletrabajo, porque además las oficinas se están desplazando a las afueras para reducir costes. Por tanto, a mí me parece que es una operación, como don Julián ha dicho, muy lógica, muy sensata, de una SOCIMI que funciona magníficamente. Los españoles por primera vez atesoran 100.000 millones en ganancias patrimoniales. Se trata de inversiones, de alquileres y sobre todo de ventas de viviendas. Eso es un dato interesante. Es un dato interesante si no nos escucha Yolanda Díaz y compañía, porque efectivamente esa situación se ha producido porque muchos particulares estamos invertidos en vivienda y estas han subido solo el año pasado un 11% de media. Y los alquileres, como también se ha demostrado, a pesar de la ley de vivienda, que lo que ha hecho es favorecer la subida, también han subido. Por tanto, efectivamente, los resultados patrimoniales de los que estamos invertidos en vivienda pues han roto esa barrera de los 100.000 millones de euros. Julián. Pues sí, pero yo creo que no es una mala noticia, al revés, es fantástica, ¿no? Porque efectivamente ya sabemos que toda la recaudación, la parte más importante de la recaudación, proviene de las rentas del trabajo. Y aquí, en este caso, una parte que por fin ha superado los 100.000 millones de euros va a provenir de otro tipo de rentas de beneficios patrimoniales, resultados patrimoniales y ganancias de capital, ¿no? Que recordemos que como no se ha deflactado la tarifa del IRPF y no tienen, ya se abolieron los coeficientes correctores, pues al final van a dar una oportunidad fantástica de recaudación al Estado, ¿no? Bueno, antes de irnos, permítame que les informe de que la industria del automóvil europeo ha dejado de fabricar 3.600.000 vehículos desde el 2005. 2005 ha llovido, ¿eh? Pero hay que decir que España es tal vez quien menos producción ha perdido de los grandes productores europeos. Alemania, Francia, Italia. Bueno, pues es una noticia agridulce. Solo ha perdido el 17% frente a Italia. En eso lo dejamos, no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecerles a ustedes dos su presencia y sus opiniones y a ustedes agradecerles el interés por el programa. Eso sí, para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.